Muy buenas noches, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. En este momento nos encontramos realizando una entrevista que es nuestro producto del módulo número 4 de la materia de comunicación organizacional. El día de hoy entrevistaremos al ingeniero José Luis Castellanos Martínez, gerente general de la franquicia Steel en la ciudad de Tampico. Buenas noches. Gracias por invitarme. Hola, muy buenas noches. Comenzamos con la entrevista. Pregunta número 1. De manera general, en escala del 1 al 10, evalúe la calidad de la comunicación de la empresa en la que trabaja. 9. Explique por qué razón la califica con esa puntuación. Porque mantenemos una buena comunicación en todos los niveles dentro de la empresa. Muchas gracias. ¿Qué sugiere para mejorar la evaluación que usted asignó a este aspecto? Mi sugerencia son reuniones más pronto, en lugar de cada trimestre, que son las que actualmente tenemos. Muchas gracias. Damos paso a la pregunta número 2. ¿Se han presentado problemas de comunicación en la organización? No, ¿A qué cree que se deba? debido a que tenemos los canales de comunicación bien definidos y claros dentro de la empresa. Ok, continúo con la pregunta número 3. En escala del 1 al 10, evalúe las habilidades comunicativas del líder de la empresa o de su jefe inmediato. 10. Ok, perfecto. Continúan con la número 4. ¿Se han generado rumores en la empresa donde usted trabaja? Sí, ¿Con qué frecuencia se generan estos rumores? no es muy frecuente. ¿Por qué razón cree usted que se originan? Pues se originan porque alguien del personal no hace su trabajo o no acepta la responsabilidad que le toca. ¿Y cuál cree usted que ha sido el efecto de estos rumores? Pues han sido llamadas de atención por malentendidos. ¿Qué sugiere usted para asumir o eliminar los rumores en la organización? Definir bien las responsabilidades, ya que es lo causante de que algunos trabajadores no hagan bien su trabajo o no lo hagan correctamente. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Ok, damos paso a la pregunta número 5. ¿En su organización se realizan actividades que favorezcan el sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa por parte de sus trabajadores? Sí, Ok. Menciona el tipo de actividad y frecuencia con que la realiza. pues celebramos cumpleaños, pues días importantes para la empresa internamente, como los aniversarios, aperturas de tienda, posadas, etcétera. Ok. ¿Participa usted en alguna de ellas y por qué? Sí participo porque pues también soy parte del equipo, también trabajo en operación. Ok, perfecto. En escala del 1 al 10, evalúe las actividades que mencionó. 10. ¿Y me podría explicar por qué el de la puntuación? Pues porque considero que las actividades actuales son las suficientes para nuestro personal y sin salir de nuestro trabajo. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Ok, continúo con la pregunta número 6. ¿En su organización se realizan actividades que generen una imagen institucional positiva en sus trabajadores? Sí, Mencione qué tipo de actividad, frecuencia con la que se realiza. facilitamos capacitaciones para el personal y mejorar su liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo profesional. En escala del 1 al 10, evalúe las actividades que mencionó. 10. ¿Nos podría explicar su respuesta, por favor? Son capacitaciones constantes en su área o en diferentes temas que tenemos ahí dentro de la empresa. ¿Qué haría para incrementar este valor?
Pues en sí nada, o sea, porque la verdad estamos con una serie de capacitaciones ya fijas definidas anualmente. Entonces, constantemente se está capacitando el personal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es la número 7, y yo te quiero preguntar si hay programas de comunicación en la empresa. Sí. ¿Me podrías mencionar los programas existentes? Los programas existentes, pues tenemos en comunicación diaria con los empleados base trimestral y base trimestral con el director en base a reuniones. ¿Y me podrías evaluar en una escala del 1 al 10 cada uno de ellos y explicarme las razones por las cuales le asignas esta puntuación? 9. Y la razón es, pues es que debemos de tener más reuniones todavía, o sea, no son suficientes las que tenemos actualmente. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Se han presentado problemas de comunicación con su jefe inmediato o compañeros de trabajo? Sí. ¿Me podría explicar su respuesta, por favor? Pues con algún compañero de trabajo por falta de comprensión entre uno y otro. Ok. ¿Con qué frecuencia se presenta esto? Pues muy poca o nula, la verdad. Ok, perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se entera usted de los acontecimientos de la empresa? Me los informa directamente el personal o mi jefe directo. Gracias. Continuamos con la pregunta número 10. Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de información transmite a sus colaboradores? Les transmito planes de trabajo, organización y capacitaciones. ¿Me podría mencionar con qué frecuencia? Pues diario, semanal o mensual, dependiendo del tema. Ok, ¿se han presentado problemas de comunicación entre usted y sus colaboradores? Sí hemos tenido problemas, más que nada por desinformación. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues hay que ver nuestros errores, y cambiando nuestra manera de hacer las cosas. Para eso ya se evitan en un futuro. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué medio o canal utiliza para enterar a sus colaboradores o subordinados de la información relacionada con el área de trabajo? Pues de manera no oficial usamos WhatsApp de diario, y de manera diaria oficial también usamos correo electrónico. También de una manera oficial, pero no tan frecuente, es por medio de cartas que nos hace llegar dirección o hago llegar yo mismo a los trabajadores. Ok, muchas gracias. Continuamos. Vamos a continuar con la pregunta número 12 y mi pregunta es, cuando usted ingresó a la organización, ¿recibió información relacionada a esta misma organización? Sí. ¿Quién se la proporcionó? El director. ¿Y la información que usted recibió le facilitó, su integración a la dinámica de la organización? Sí, me facilitó mucho el contacto directo con todos en la organización. En una escala del 1 al 10, ¿cómo le valoraría? 10. ¿Y cuál es la recomendación o sugerencia que le daría a la empresa para mejorar la calidad de la información recibida? Pues no tengo recomendaciones, ya que pues yo considero de que la información se está dando correctamente. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir con la pregunta. Cuando usted ingresó a la empresa, ¿recibió información relacionada con el puesto y trabajo a desarrollar en la organización? Sí. ¿Quién se la dio?
Me la proporcionó el mismo director. ¿La información recibida facilitó el desempeño de su trabajo? Sí, facilitó saber a detalle mis labores y obligaciones. En escala del 1 al 10, ¿cómo la evaluaría? 10. ¿Qué recomendación o sugerencia le daría a la empresa para mejorar la calidad de la información recibida? No tengo recomendaciones. La información se me presentó precisa y concisa. Gracias. Continuamos con la pregunta número 14. Para finalizar con la ronda de las preguntas, cuando usted ingresó a la organización, ¿recibió información relacionada sobre asuntos que afectan a su vida personal y familiar como trabajador de la empresa? No. ¿Considera que la ausencia de este tipo de información influye en la permanencia de los trabajadores en la empresa? No considero que influya en la permanencia de los trabajadores dentro de la empresa. Ok, muchas gracias. ¿Qué recomendación o sugerencia le daría a la empresa para dar este tipo de información a sus trabajadores? No tengo ninguna recomendación, ya que la verdad somos muy abiertos a la hora de las obligaciones personales y familiares, entonces somos conscientes de eso y tenemos libertad de salir o de atender algún tema de esos. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Les agradezco a ustedes. Ok. De parte mía y de mis compañeros, reconozco su gran conocimiento y desempeño como profesionista. No sé si guste aportar algo más a nuestra entrevista. No, sería todo de mi parte. Perfecto. Gracias a sus respuestas y aportaciones pudimos comprender aún más toda esta parte de lo que es la comunicación en las empresas y sobre todo lo que es el ambiente laboral, ¿no? Concluyo aportando una frase de Henry Ford que dice: llegar juntos es el principio, mantener juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Agradecemos cordialmente su tiempo y colaboración ante esta entrevista, esperando pronto volver a colaborar con usted. Fue un gusto y linda noche. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.